Estamos en el Oasis, un lugar de encuentro con nuestra cultura. Para prevenir, detectar a tiempo y retornar a la salud, para disfrutar plenamente de la vida y sentirnos saludables. Prevenir en Salud, con la doctora Norma Mijailovsky. Y sí, la voz clara, fresca, argentina y valiente de Eloy Agüero, que dentro de un ratito va a ser su lado E, hoy impresionante, con uno de las mayores agrupaciones del rock británico, yo diría del rock del mundo, no británico solamente, de todos los tiempos. Pero ahora es el momento de mi compañera Norma Mijailovsky, Prevenir en Salud, y hoy con una invitada muy especial. Sí, tenemos el honor, el placer de estar en comunicación con Magalí Especia, quien es médica pediatra, y nos da la alegría de poder conversar con ella, que es muy agradable, es una gran profesional y una gran amiga. ¿Cómo estás, Magalí? Buenas noches. Hola, Norma, hola, Fernando, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien, gustoso de escucharte. Bueno, igualmente. Bueno, y hoy tenemos un tema muy lindo, Magalí. ¿Cómo es esto de hacer dormir a los niños? Bueno, no es fácil en algunos casos. Sí, suele plantear como algo difícil, pero bueno, todo lo que es por suerte los bebés nacen ya sabiéndolo. Magalí, mira, no es mi idea interrumpirte, pero lo que decís es muy valioso y se está escuchando un poquito cortado. No sé si estás en un lugar con poca señal. Y además, ¿cómo podemos porque, ver? claro, si no volvemos... Un poquito mejor. A ver, si no, vamos a hacer una cosa, Voy a ver si es el audio del micrófono. Me saco el micrófono. A ver, quizás es eso, a ver. A ver ahí, ¿cómo están? Ahí se te escucha mucho mejor. Muy bien, mucho mejor. Sí. Entonces, bueno, vamos el auricular. Claro, vamos a rebobinar. Perfecto. Porque realmente es una pena que se perdiera lo que estabas contando. Bueno, lo que contaba era la palabra que es muy interesante para dar pie, si hace falta esto de hacer dormir, ¿no? Y ya que dormir es una necesidad vital, sería raro, ¿no? Como así un lactante, un bebé, un recién nacido, nace sabiendo cómo alimentarse, y si tenemos la oportunidad de ver un recién nacido y poder ponerlo cerca del pecho de la madre, va a poder llegar a lactar. Se escucha, ¿no? Sí, perfecto, impecable. Se te escucha. Bien. Perfecto. De la misma forma, se sabe, y hay estudios que un recién nacido ya sabe dormir. De hecho, ya en la panza se sabe que hay ciclos de sueño y de vigilia que no van a ser iguales a los de las distintas etapas de las personas, ¿no? No es lo mismo el sueño en el bebé que está en la panza, no es lo mismo el sueño en el bebé recién nacido, como no lo va a ser en la adultez, como no va a ser tampoco en la ancianidad, ¿no? Ajá, muy interesante. Y eso es por ahí el conocer esa fisiología, entenderlo y saber lo que es normal, ¿no? Entre comillas, porque es difícil hablar de cuestiones normales ante cada persona que es única e irrepetible, pero el reconocer que hay algo madurativo que se va a ir generando, ¿no? Y que, por ejemplo, el que tenga un ciclo circadiano no es habitual en un recién nacido, porque también tiene que ver con las necesidades de esa persona en esa edad, ¿no? Tal cual. Entonces, tiene una necesidad alimentaria diferente. Exacto. Ajá. Necesita alimentarse, ¿no? Muy seguidito, porque si no tendría dificultad para mantener el azúcar, ¿sí? Necesita ese contacto, ese vínculo, por lo cual va a ser que esté entre durmiendo y alimentarse, ¿sí? Va a ser muchas horas al día durmiendo, las otras va a estar alimentándose en contacto con su figura de cuidado, y por lo cual va a ser madurativo esto de ir logrando distintos tipos de ciclos de sueño. Se dice que en los bebés recién nacidos hay 2 fases de sueño, cuando en los adultos tenemos 5 fases de sueño, ¿no? Un poquito para hablar de las diferencias, no meternos tanto ahí cuáles son cada una, pero sí
esto madura y que por ahí el sueño es parecido al del adulto más o menos a los 6 años. Mira con vos. muchas variedades, ¿no? Ajá. Pero va a ser un sueño similar en cuanto a que sí ya va a tener estas fases. Más o menos a partir de los 7 meses empiezan estas fases y hay una mayor maduración hacia los 6 años de vida y por ahí el sueño ya va a ser parecido, no van a necesitar de una siesta, ¿sí? Se va a dormir sobre todo durante la noche, ¿sí? Sí, no que esa es una demanda, esa es una demanda por allí que a esas figuras de cuidado, como vos les decís, los pone un poco en tensión, ¿no es cierto? Pone un poquito en tensión a la familia con los niños pequeños. Totalmente. Una de las cosas que pone mucho en tensión es la cantidad de despertares que tienen los niños y las niñas durante la noche, sobre todo porque en este ritmo que tenemos los adultos de tener que trabajar, ¿no? De tener que seguir haciendo un montón de actividades y también que tienen que ver con, bueno, cómo está organizado todo o la no familia organizado alrededor, para que, claro, que podamos también hacernos cargo de la crianza, ¿no? Y en relación a eso, en realidad todos nos despertamos muchas veces durante la noche, pero lo que pasa es que nosotros ya tenemos el mecanismo para volvernos a dormir. Si por ahí nos ponemos a pensar, en algún momento de la noche nos despertamos, vemos que tenemos el brazo en una posición que nos hizo que se nos duerma, nos acomodamos, entonces tiene que ver también con una necesidad de despertar, porque si no, nos haría mal, ¿no? Sí, estaría. Si tenemos el brazo aplastado, nos haría mal. Pero ya tenemos el mecanismo para volver a conciliar el sueño, cosa que en los niños se despiertan, les cuesta por ahí conciliar este sueño, se asustan y lo que necesitan ahí generalmente y lo que buscan es el contacto. Es el contacto, ajá. Es la seguridad, y ahí empieza un poquito el llanto. Claro, es la llamada y un poco, según cómo se acuda y cómo se acompaña ese momento, por ahí tarda un ratito o puede volverse algo a veces medio tedioso cuando también hay estrategias o como que se han puesto como determinadas, hay como mucho mito, ¿no? Alrededor de esto, de la forma en que un niño debe dormir, cómo se piensa que debe dormir toda la noche, que los niños duermen toda la noche y quizá eso es lo que más dificulta que podamos solamente calmar a estos niños, acompañarlos. Acompañarlos de buena manera para que vuelvan a conciliar el sueño e ir llevando eso, como vos decís. Entonces recién, digamos, no tendríamos que preocuparnos, ¿no es cierto, Maga? No, digamos, como esa figura que tiene que acompañar, no tendríamos que preocuparnos si el niño no duerme toda la noche. Sería muy raro que un niño duerma toda la noche. Si vamos como a cifras, entre más o menos el 50% de los niños a los 18 meses tienen muchos despertares, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos esos números, nos ayudan un poco a quedarnos tranquilos de que nuestro hijo no está en algo que se sale de lo normal. Tal cual. Pero como muchas veces nos han dicho, y también con cosas, o sea, malintencionadas o con malas lecturas, ¿sí? Nos han dicho, bueno, ese niño durmió toda la noche, ¿qué se tomó por toda la noche? Hay estudios que, por ejemplo, han tomado 5 horas en nenes más grandes y dicen que por eso el nene duerme toda la noche y en verdad no era es que así. se despertaba y que alguien lo calmaba, pero que no se levantaba. Entonces también la lectura de eso y qué se dice hace que tengamos como un preconcepto y que pensemos que un nene a los 6 meses ya puede dormir alejado, solo, a oscuras, cuando todo eso a veces ni los adultos lo quieren hacer, ¿no? Dormir en un lugar que no conocen, alejados, a oscuras, a muchos adultos no nos gusta. Y, por ejemplo, ¿qué pasa entre los 2, 3, 4 años? ¿Qué tenemos que esperar de esas edades? Bien, sí, es muy interesante ver un poco esa evolución. Pasando. Claro, a cada edad va apareciendo como factores que pueden generar ansiedad, ¿no? Sí. En cada etapa, ¿no? En el momento de la alimentación complementaria cuando son más chiquitos, en el momento por ahí 2, 3, 4 años, como decís, es el control de esfínteres, todo lo que eso conlleva, también la mayor independencia,
la ambivalencia que aparece muchas veces, que es esto de, por ejemplo, quiero a mi hermanito, pero estoy celoso, pero bueno, todo eso en el sueño es un momento en que todas esas cosas no, lo cognitivo se acomoda, se hace memoria, pero también aparece el miedo ante todo esto que nos sucede, ¿no? Son momentos de sueño que es por ahí más temido, que es más inquieto, que aparecen por ahí los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos tan ¿sí? clásicos de esa edad. Claro, y eso tiene que ver también con esto que hablábamos de las fases, con esto de que se pasa de unas poquitas fases a más fases, y también en esto se pasa como de distintos momentos de sueño, de sueño profundo a un sueño que es más activo, y generalmente ahí entre los 2-3 años es porque en el momento de mayor aparición de estos del terror nocturno, que es un despertarse sobresaltado, angustiado. En verdad no despertarse, pero en realidad los niños están dormidos. Están dormidos. Si se le pregunta, no lo recuerdan a eso. ¿sí? Si uno los ve con la mirada perdida, algunos algunos hablan, otros como que hacen expresiones de mucho llanto, pueden llegar a salir como corriendo, a gritar. ¿Y los adultos acompañantes de ese momento, qué tenemos que hacer? Bien. Si en ese momento se acompaña generalmente, o sea, lo que tenemos que hacer es tratar de generar calma, no despertarlos, ¿sí? Y con el contacto suelen dormirse enseguida. Por ahí, a diferencia del momento un poquito más grande, que empiezan a tener pesadillas, que es como en otro momento del sueño, pero que en la pesadilla sí se despierta el niño, ¿no? Cuando aparece ese sueño, esa pesadilla, el genera miedo, y ahí suele haber mucha angustia y miedo, y ahí sí a veces cuesta conciliar el sueño. Por ahí algo diferente entre el terror nocturno, que aparecen niños más chiquitos, y la pesadilla, es que en la pesadilla sí se despiertan con mucho miedo, ¿sí? Y cuesta conciliar el sueño. Bien. Y en la pesadilla también lo importante es acompañar, y a su vez ver si después, si esa pesadilla por ahí es, una cosa es que sea algo episódico, a que siempre tenga pesadillas y que sean por la misma situación, ¿no? O parecidas, aparecen muchas veces monstruos, ¿no? Si esto por ahí se los repite, monstruos en esa... Los monstruos. Si esto se repite... Todo un capítulo. Claro. Sí, ahí si se repiten es como muy importante ver qué es lo que le está generando ansiedad a ese niño, ¿sí? No es que todo lo que aparezca vamos a decir, bueno, es fisiológico, sí, es habitual que aparezca, pero si algo se fija, si algo está generando que el niño o la niña no se pueda volver a dormir, si ya le genera un trastorno, hay que generar una consulta. Ahí sí habría que ver qué es lo que está generando eso, y bueno, ir un poquito más a fondo sobre eso. A ir a buscar la ayuda de un profesional, por supuesto. Sí. Tal cual. Bueno, sobre todo y más grandecitos, Maga, el tema del sueño, las tecnologías, ¿cómo manejamos eso? Porque ahora estamos muy pendientes de todo lo que es tecnológico, ¿no? Sí. Y los niños están muy, digamos, tecnologizados. Jugando en línea, por ejemplo. Claro. Sí, hay más que por ahí algún problema, ahí no suele haber como problemas para dormir, porque una vez que se acuestan, duermen bárbaro. Entonces como que va por otro lado, es una cuestión más de ordenamiento, ¿no? De hábitos. Bueno, ahora con esto de la escuela virtual es como difícil, porque bueno, todo pasa por la computadora, ¿no? Son tiempos muy especiales estos que vivimos. Sí, por ahí está bueno tratar de generar como hay convenios, tratos con los niños. Tampoco hay que pensarlos como algo, las tecnologías tienen como un montón de cosas positivas, no hay que verlo desde la negativa. Y eso es muy importante también, porque por allí, sobre todo las personas más grandes que no han tenido tanto contacto con la tecnología, dicen, no, por ahí va todo lo malo. Y no, también va lo educativo, también va lo lúdico, en este caso que no se puede salir mucho. Nada es intrínsecamente malo tampoco. Totalmente. Sí está bueno ver
siempre en la crianza hay que ir generando acuerdos, ir viendo momentos. Ya en un adolescente es lo importante esto, acordar, porque no vamos a poder siempre, ¿no? Está bueno pensar desde el respeto y poder desde que son chiquititos ir pudiendo hablar y explicar por qué no les hace bien estar todo el día con una pantalla desde que son chiquititos. Entonces por ahí si uno eso lo viene abordando desde que son pequeños, es como más fácil también llegar a la etapa de la adolescencia. Es un momento en que suele ser difícil la comunicación, no digo desde el adulto hacia el adolescente, sino que entre sí también. Claro, entre sí hay como una brecha generacional siempre, por más que uno trate de estar siempre ayornado, se crea muy abierto y amplio, siempre en muchas cosas nuestros hijos nos desafían o nos traen cosas nuevas, nos traen para aprender, para pensar, y cuán abiertos estemos a ese diálogo y a poder generar acuerdos en ese sentido. Me parece que es la forma de pensar también el contacto con las pantallas. Por supuesto que hay que tener muchos cuidados en relación a todos los que están expuestos a través de una pantalla, ¿no? Sí. Y eso es por ahí lo súper importante, es poder tener un diálogo abierto con nuestros hijos y hijas para que no estén en peligro. No desde lo prohibitivo, sino desde el diálogo y de los acuerdos, ¿no es cierto? Podríamos, digamos, sintetizar, digamos, en eso. Sí, es muy amplio el tema. El sueño, generalmente en cuanto se acostaron 3, 4 de la mañana, después duermen bárbaro, no les suele generar, por más que digan que las pantallas sí cuesta más conciliar el sueño, ¿no? En un nene chiquito tratamos de generar un ambiente más tranquilo, ¿no? En el momento de la noche, hay ciertas rutinas que por ahí pueden acompañar, ayudar, no significa que sí sean necesarias, porque ustedes, ¿no? El programa... ahí escuchaba en la cortina, ¿no? No sé bien cómo dice, algo de la cultura, ¿no? Pensaba esto, y cada cultura tiene su forma de dormir, no es que hay una que esté bien y otra que esté mal, exacto, ¿no? Y en esto también es importante pensar que no es que hace falta una rutina en particular, sino también lo que a la familia le pueda ayudar, le pueda organizar, y ese niño o niña también hacer que ya sabe un poquito lo que va a pasar, y eso es a veces lo que nos prepara para conciliar el sueño, ¿no? Sí, que digamos, después de cenar, tal cosa sucede y tal cosa sucede después para ir a dormir. Claro, estas rutinas y también con la flexibilidad de que a veces el fin de semana es diferente, que algún día en particular también, que si hay visitas, ¿no? Todo eso, tal cual. Los niños y niñas entienden que en una casa puede ser distinta, en lo de la abuela puede ser de una forma, en la casa de la tía se manejan diferente, y que en casa es así. Se van haciendo los acuerdos sobre la marcha. Bueno, Maga, qué buen tema, la verdad que queda muchísimo por hablar, pero bueno, ya contaremos con ella nuevamente en algún momento. Sí, por ahí me parecía a mí que lo más lo más importante es pensarlo como un acto, como algo fisiológico, el dormir, que los niños y niñas saben dormir, que no les tenemos que enseñar, que estemos muy lejos de esos libros que enseñan a dormir dejando a un niño llorar. Eso es como, me parece que es lo que es súper importante que nos quede. Muy bueno. Que si alguien está con dificultades y quiere agarrar un libro para leer, les recomiendo un libro de una psicóloga que se llama Rosa Hobbs, que se llama Dormir sin lágrimas. Ajá. Me parece muy importante porque hay muchos libros con métodos muy crueles. Sí, totalmente. Así que es muy importante lo que decís, Maga. Repetinos entonces, Dormir sin lágrimas. Dormir sin lágrimas. Y dice, dejarlo llorar no es la solución. En realidad surge un poco para cortar con todo este tipo de formato de libros de tortura. Sí, de tortura. La realidad es que sí. Bueno, Maga, la verdad es que ha sido muy nutritiva la charla. Me encanta conversar con vos, a los oyentes les resulta muy interesante. Y bueno, hasta la próxima. Cuando quieran, volvemos a hablar. Un gusto para mí. Un gusto. El gusto es nuestro. El gusto es nuestro. Buenas noches, Maga. Un abrazo grande. Abrazo. Y nosotros, Ruso mediante,
vamos a vender porque de algo hay que vivir.